Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de 2 años de pandemia y de reclusiones forzadas, esta primavera invita al viaje, al turismo. Primavera que el castillo de Chambord, el mayor de los castillos del Loira, ha aprovechado para crear un puente entre pasado y futuro, ofreciendo carta blanca al escultor franco-argentino Pablo Reynoso, quien ha instalado 50 obras monumentales tanto en el castillo como en sus suntuosos jardines. Precisamente para hablarnos de esta gran exposición, quizás la mayor de su carrera de artista, Pablo Reynoso nos ha hecho el honor de venir hasta nosotros. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitación. invitarme, es un placer. Muy especial esta invitación. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1955, en el seno de una familia franco-argentina. Es cierto que es por culpa de tu abuelo que empiezas a trabajar la madera. Creo que sí. Él tenía un taller de carpintería en el que yo pasaba todos mis fines de semana ahí adentro. En vez de estar corriendo por ahí, eran las herramientas, las maderas. Y o sea que de muy pequeño estuve ahí. No era su oficio principal, porque hacía otras cosas, pero era una de sus pasiones y se transformó rápidamente en una pasión para mí también. ¿Qué tiene la madera que fascina a tanta gente? Quizás el olor, el ser un ser vivo todavía. Digamos que en mi caso fue el primer material con el que me encontré, o sea que hay encima un gusto especial porque lo de la infancia siempre viene con mucha fuerza. A mí me parece que su ductilidad, los olores son increíbles, a veces, no siempre. El barniz también, ¿no? Tiene sus problemas también, ¿eh? Me imagino. Ya en la prehistoria se tallaba madera, ¿no? Quizás no ha llegado hasta nosotros porque es muy frágil como material, pero se conocen, ¿no?, tallas prehistóricas. Sí, se supone, de la prehistoria sí, y es lógico de entender porque es algo que está muy al alcance de la mano y que rápidamente se puede adaptar a usos, ¿no? Un carpintero es además de escultor, arquitecto. Tú vas a realizar estudios de arquitectura allí en Buenos Aires, sí. Quizás por culpa de tu abuelo también. No, los estudios eran culpa de mi entorno, digamos que era inimaginable que no haga estudios terciarios, mismo para mí. Soy hijo de médicos que todos han estudiado, médicos psicoanalistas después, creo que te lo acuerdas. Y o sea que era atrasado. Aparte que me interesaba mucho, no es que no reniego para nada de ese camino, salvo que resultaron ser todas las formas paralelas de investigación que he hecho o de estudios nutrientes para el trabajo artístico. ¿Qué dijeron en tu familia cuando decides dejar la arquitectura y dedicarte a la escultura? ¿Te sentaron en el diván quizás? No, ¿o no? Hubo dos reacciones. La de mi padre fue qué maravilla, wow, no me lo esperaba, etcétera. Y bueno, pues qué bien. Y la de mi madre fue, bueno, ¿por qué no terminas este año? Vemos el año que viene, te falta poco, etcétera. Es bueno tener un oficio como ese. Y mi decisión fue, cuando me di cuenta que no tenía que seguir dando vueltas por otro lado y que tenía que poner todas las fichas ahí, fue imparable. Naturalmente, ¿no? Quizás la reacción, quizás, esas son reacciones naturales de los padres, ¿no? Yo no vivía con mi padre, lo veía cada tanto, había una relación de afecto, pero un poco de distancia por múltiples circunstancias. Y un día vino mi padre a lo que fue mi primer taller en una calle que se llamaba Castillo, precisamente. Y bueno, era todo venía a descubrir el taller donde me había instalado, que era un lugar completamente en ruinas. Y entonces yo empiezo a mostrar más el lugar, o sea, no la obra.
Y entonces íbamos avanzando y acá estaban los troncos, acá estaba esto, acá estaba el otro. Y de repente hay una escultura que tengo aún, que es una escultura que me importa en la vida, que de hecho la voy a exponer el 21 de septiembre por primera vez después de 1975 en la Galería de Renocipas en París. 108 Vieille du Temple. Por no de la He pasado el anuncio. Y veo que mi padre no avanza. Entonces vuelvo como para buscarlo, para seguirle mostrando otras cosas, y estaba plantado delante de la obra llorando, así muerto de emoción. Y ahí dije, bueno, vamos bien. Había un camino que trazar. Ahora en la actualidad eres padre y tus hijos están siguiendo caminos artísticos también. Uno de los dos sigue un camino artístico, Rodrigo, con quien no te opusiste mucho con nosotros, por cierto. Que lo has entrevistado y que trabajamos mucho juntos. Y el otro nos controla las cuentas. Importante también. No te opusiste, sobre todo a mí. No te opusiste, imagino, a su carrera como artista, ¿no? No, claro que no. Lo que me pasó lo mismo que a mis padres. Me dije, uy, Dios, en la que se está metiendo. No, digo, pero ¿por qué no? Por supuesto, evité de decir las tonterías que había oído yo, pero por pudor, porque las pensé también. Al mismo tiempo lo vi tan natural como fue eligiendo ese camino. Lo que fue más insólito fue trabajar juntos. No es fácil, imagino, trabajar con un hijo. No sé cómo es para él trabajar conmigo, pero para mí es una dicha. Es sumamente fácil, todo lo contrario. Está claro que ya entonces tenías una imaginación desbordante, lo que ha dado nombre precisamente a tu obra y a la exposición de Chambord, que lleva el nombre en francés Débordement, desbordes. No se pueden poner puertas al campo, ¿no? Se pueden. En Argentina las llamamos tranqueras, creo que en España las llamáis puertas, justamente. Se pueden, no pero al campo, ¿no?, de la imaginación, no. Ahí sí que no. Me parece que justamente lo propio del trabajo artístico es desbordar, es salir de lo que se esperaba para encontrarse con algo nuevo. En todo caso, es la práctica que a mí me gusta hacer. Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar allí en el Castillo de Chambord, ¿cómo se reacciona cuando te proponen una carta blanca para llenar el castillo y los inmensos jardines con una obra? La primera reacción fue salir corriendo, de que en qué me estoy metiendo, esto se va de escala. Esa fue realmente la primera reacción, porque la propuesta vino justo antes de que empiece la pandemia. Entonces empecé a pensar, a elaborar. Ahí vino el primer confinamiento en París y había una derogación para proyectos culturales. Si uno iba a hacer algo que tuviera que ver con... O sea que al mes de estar confinados fuimos a visitar el castillo, claro, en un estado de soledad absoluta. Increíble, sin turistas. Sin nada, sin nadie. Como bien me dijeron, Pablo, esto no es así. Y o sea que era ya del orden de lo abstracto. Y cuando entré, digo, pero esto cómo se come, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es de dónde me cuelgo para ¿No te dieron algo? ganas de salir corriendo y dejarlo todo? Casi. Pero también me dije, si toda la vida vengo buscando desafíos difíciles y este es uno que realmente es difícil, no es aquí que me voy a bajar, todo lo contrario. Fue un doble pensamiento. Primero, quisiéndome proyectar en el futuro para ver cómo lo iba a resolver. Y el otro pensamiento diciendo, ¿por qué me la compliqué tanto? Pero ahí fue que entré, esta vez ya no como un turista normal, recorriendo los castillos del Loira, sino que entré con esos ojos de por dónde meterse. Y el primer lugar en el que caí absolutamente así es el centro de la escalera. Entonces, inmediatamente quise hacer una obra que pudiera entrar ahí y no pregunté directamente porque esperaba que me iban a decir que no. Es más, nunca ningún artista lo había utilizado.
es un lugar protegido por el patrimonio, donde no se puede hacer un agujero de nada, o sea, es lo lógico. Y rápidamente entramos en confianza con el curador de la exposición, con el director artístico del castillo, se llama Yannick Mercoirol, con quien he trabajado mucho. Y en un momento le digo a Yannick, decime Yannick, ¿te parece que si hago algo muy... dice, bueno, proponlo. Y esta ha sido la actitud con ellos todo el tiempo. Primero era abierto. Al principio era una invitación a lo que llama una residencia de artistas, que lo que yo dije era que me parecía que estaba un poco viejo o grande para hacer una residencia de artista. Y me dijo, no, mira que acá viene gente de tu edad, que de repente necesita escribir y se aísla acá. Y lo que a nosotros nos gusta es tratar de mostrar una producción que hubiera tenido que ver con la residencia. Y ahí le digo, ojo, que lo mío es escultura y no es que me voy a venir a esculpir aquí, tal vez pueda hacer unos dibujos o algo así. Al final estoy haciendo en este momento la residencia de artista con un placer absoluto, porque hay un departamento dentro del castillo, que es el que ocupo, o sea que a la noche en ese castillo me quedo solo. Cuando algunos están en el hotel y me dicen, ¿qué hotel estás tú? Y yo digo, no, estoy ahí. Y vas con la llave y entras y duermes ahí. ¿Qué se siente tener una llave que casi te hace ser propietario de ese castillo de Chambord? Es una llave grande, además. Sí. Ay, me olvidé de traerla para mostrar. Bueno, sí, es una llave como uno las imagina. Te vuela la cabeza. Es algo, o sea, decir que hay fecha de salida y escrupulosamente he de irme, pero como me dice Rodrigo y mi equipo, nos van a tener que sacar a patada acá adentro. Además, no se nota, ¿no? Es tan grande el castillo que si te quedas ahí... Se nota a la noche cuando te acuestas y miras el teléfono y te das cuenta que has subido 40 pisos, que has caminado 12 kilómetros y que nunca saliste dentro del castillo. Ahí es donde se nota. Instalar esculturas monumentales en parques de castillos no ha dejado de causar polémica. Recuerdo la escultura que instaló Amish Kapoor en Versalles, que fue fuente de polémicas. La llegaron a llamar la vagina de la reina, no sé si recuerdas. Bueno, ese era el título que le había dado él. No recuerdo. Algo por el estilo. Yo creo que no, que le llamaba de otra manera, pero que popularmente... Pero se parecía bastante, sí. ¿No tienes miedo también que haya quizás reacciones? Es muy diferente tu obra que la de Amish Kapoor. A mí, obviamente que hace tiempo que vengo mirando lo que hacen otros artistas en lugares así difíciles y vengo juzgando, como preparándome para el día que me pudiera tocar a mí, que por suerte llegó, pero podría no haber llegado. Y en la presentación de Kapoor en Versailles, creo que él se equivocó mucho, que esa obra en particular era un despropósito, era por cierto una provocación, pero era sobre todo tratarle de ganar a Versailles con un tema de escala, cuando no, o sea, es tan grande que la escala ahí hay que ponerse en otra escala, y creo que su gran error ha sido ese. Después, bueno, la polémica siempre es polémica. Otras intervenciones que hizo en esa misma exposición eran brillantes, como suele serlo. Pero ahí creo que se equivocó. Y yo lo tuve muy presente eso, porque no quería cometer ese tipo de errores. Y además, mi obra no es provocativa. Es más, la de él en el fondo tampoco, pero ahí hubo un punto más de provocación. Estábamos viendo tu mobiliario urbano instalado ahí en Chambord. Se armoniza muy bien con la naturaleza. Tengo la impresión que si lo riegas podrían crecer tus esculturas. Eso es el principio de la obra, una obra que apunta al crecimiento. En últimos años, al crecimiento vegetal, como esa necesidad que tendríamos que tener imperiosa de volverle a dejar un espacio al mundo vegetal para que exista, porque todos dependemos de él. Y la obra apunta a eso, digamos, es una militancia en el fondo muy discreta, no es una provocación, es una reacción fuerte, pero quizás elegante, es una reacción profunda, definitiva, pero no a los gritos. Un poco es el estilo que tengo, ¿no? Quizás algún día encuentres un material que crezca regándolo, quizás.
Todo lo vegetal crece así, pero creo que lo que crece regando es la cultura y es el mundo de las ideas, que cuando más se abre el pensamiento y más se abre el espíritu, entre comillas, uno puede absorber nuevas cosas. De hecho, lo importante en los regímenes dictatoriales es controlar la información, que ésta no circule, controlar la enseñanza, que ésta no evolucione. Digo, porque he vivido una dictadura, ¿no? No es que no es algo que lo digo de simpático, lo digo porque lo experimenté. Cuando en una época en Argentina salía una lista de todo lo que no se podía leer, de lo que no se podía oír en música, habían prohibido el tango, por ejemplo. Bueno, cuando se entra ahí, estamos mal. Qué aberración. Otro enamorado de la naturaleza, o al menos un gran observador, fue Leonardo da Vinci, que vivió como tú un tiempo en el castillo, ¿no? En el Chateau de Bueno, en Chambord. ese no tuvo la suerte porque le tocó proyectarlo. Entonces, claro. Sí, todavía no estaba construido. Todavía no estaba construido. De hecho, cuando Francisco I lo invitó y lo trajo a Francia, fue en ese momento que Francia o Francisco I adquirió la Mona Lisa, la Gioconda, como quieran llamarla, y todas las obras de Leonardo que están en el Louvre fueron adquiridas en ese momento. Y Leonardo vivió sus últimos 3 años de vida aquí, en esa zona, y proyectó un castillo que le había pedido Francisco I, que tenía que ser medio como una Venecia en la Loira, porque claro, con todos los sistemas de agua, él pensaba que se podía hacer así. En ese lugar donde se eligió y donde Leonardo diseñó un proyecto, vino una pandemia y murieron todos. Y entonces decidieron que quizás no había sido el lugar más pertinente, y ahí Francisco I decidió que iba a ser en Chambord, que era un lugar donde él iba a cazar de muy joven, y era fanático como todos los reyes de la casa y como todo el mundo en esa época, porque era el supermercado de la región. Y entonces decidió hacerlo ahí, pero es un castillo de la fantasía, no es un castillo defensivo, no es un castillo para ir a vivir tampoco, era un castillo de lo ideal, de lo desbordado. Onírico. Sí. Además, era una de las maravillas del mundo en aquella época, ¿no? Eran modestos los reyes franceses. Claro, bueno, es que Francisco I entra a Francia en el Renacimiento. O sea, el rey anterior, Luis XII, era medioevo y era además súper económico y etcétera. Y llegó con 2 metros de altura, de 18 años, fiestón, y imprimió otro espíritu. Volviendo a Leonardo, él dicen que diseñó la escalera de doble revolución. En principio, que te ha inspirado a ti. Claro, se le atribuye a Leonardo. ¿Por qué? Primero porque hay dibujos que lo atestiguan, incluso hay uno reproducido en el catálogo. Pero también porque no hay que olvidarse que Leonardo era un especialista de ingeniería militar, y la doble espiral, la doble escalera, servía para múltiples propósitos. Por una subían las municiones, por otra podían bajar los heridos. Digamos, podía haber un sistema de cruce, pero de no interferencia de la circulación. Era más un problema de circulación. Incluso hay un sentido de la escalera que cuando se sube la transforma en una escalera defensiva. Cuando se sube y que el que va a atacar por abajo va subiendo con su diestra contra el muro, quiere decir que el que está defendiendo lo tiene con su diestra a tiro, y el otro, para tirar desde su diestra, tiene que poner el cuerpo, con lo que ahí se hace bajar. Y si se hace la escalera en el otro sentido, se las llaman escaleras de paz, no de ataque. Bueno, no es lo sabía esto. Un prodigio geométrico, ¿no? Lograr eso. Es geometría pura, y de hecho planté mi pie, gracias a esta exposición, en una propuesta geométrica que se podía anticipar con las obras respirantes, que tienen un planteo geométrico y cinético, pero hice 2 obras que tienen que ver con Leonardo. Una es intervenir en ese núcleo de la escalera con unas obras de mi sistema de las obras respirantes, que cuando uno llega con poco público, o como yo, que puede dormir en el castillo, oye la respiración en todo el castillo,
y es como el battement du cœur, es el latido del corazón que está ahí palpitando. Y la otra la quería de uso externo, y ahí trabajé sobre una doble espiral, y la idea era repetir un poco la escalera con los escalones en hélice, pero que estos escalones, a medida que se iban subiendo, se vayan transformando en vegetal, que se vayan volviendo un árbol. Como si yo le estuviera diciendo a Leonardo, oye, hace 500 años todo lo tuyo era cómo hacer la guerra. Ahora ponemos un poco el ingenio en cómo hacemos para salvar la naturaleza y salvarnos a nosotros también. Eso es un poco el deslizamiento de pensamiento que hay entre el Renacimiento y lo que es ahora, que es el oscurecimiento, si seguimos así. ¿Tú te sientes un poco como Leonardo del siglo XXI, ahí dentro, en Chambord? No, eso sería muy pretencioso, pero lo que sí es verdad que soy un poco tú ya tú, o sea que me gusta experimentar en muchos territorios, que es algo que me ha sido sumamente reprochado o entildado, tipo, no, pero este es un diseñador, entonces en tal lugar no se lo invita. Por ejemplo, la crítica, el que escribe para diseño no puede escribir en esta exposición porque acá no hay obras de diseño. Es un absurdo, ¿no? Un absurdo de la clasificación. Pero bueno, por suerte he resistido y se ven otras cosas. Te aplaudo. La culpa la tenemos nosotros los periodistas porque nos encanta meter las cosas en cajoncitos, en clasificaciones. No solo los periodistas, es algo que tranquiliza a todo el mundo. Esto es un hombre, esto es una mujer, esto es así, esto es verde, esto es blanco. Y en el medio se pasan encima todo lo que son las verdaderas sutilezas de la vida, que son las particularidades, que son los elementos que hacen eclosión de repente, y que de eso se trata la exposición. Yo, si me hicieras la pregunta que sería ¿de qué se trata tu exposición?, que hubiera esperado que me la hagas de entrada, pero como no la haces, me la hago yo mismo, te diría que se trata de la vida, yo trabajo a partir de lo que es mostrar la vida. Lo que crece, tú dices, lo riegas y crece, sí, es un movimiento de crecimiento. Lo que respira el aire es el primer elemento que necesita la vida para existir. Sin él no hay vida. Entonces, de eso se trata lo que hago. A partir de la carpintería, como era con mi abuelo, a partir de materiales clásicos, a partir de órdenes particulares, pero ese es el sujeto. Y ese castillo desborda de vida. En fin, pues ya lo saben, si por casualidad tienen la suerte de venir a Francia y darse un paseo por los castillos del Loira, no dejen de pasar por Chambord, donde está la gran exposición de Pablo Reynoso, Débordement, Desbordes. Muchísimas gracias. Recordemos que va a estar abierta hasta el 4 de septiembre, pero dense prisa porque habrá mucha gente en los últimos días. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Hasta la próxima aventura. Cuando tú quieras. Mucho éxito con esta exposición. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite desde Montevideo, en Uruguay, y también a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Qué bueno. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.